Hola, 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 buenas tardes. ¿cómo están aquí una vez más con la Ruta de Chile, nuestro programa que pretende hacernos pensar y profundizar un poco más allá de la cultura de 140 caracteres? Aquí con Alexei Cepeda, nuestro co-animador crack. ¿Cómo Buenas te va? tardes, Rodrigo. Buenas tardes a toda la gente que está hoy día en la ruta de Chile y preguntándonos, ¿no es cierto?, siempre cómo podemos ver la realidad desde la lógica emprendedora, ¿no es cierto? Intentando hacer ese trabajo. Así es, pues. Hoy día tenemos un tema interesante. Vamos vamos a hablar, Alexei, eh, no sé bien si eh, estamos viendo, pero este sería el tema. Dígalo usted, introdúzcalo. Un tema que, digamos, podría ser que estoy cumpliendo un sueño al comentar, y sobre todo contigo, Rodrigo, como dijimos aquí en la Ruta de Chile, hacernos preguntas críticas o claves como esta. ¿Cómo sería un Estado emprendedor? ¿Ah? ¿Alguien se lo ha preguntado alguna vez? Nosotros sí, por lo menos, y me imagino que mucha gente, en vez de ver al Estado como lo hemos visto siempre, con lógica antigua, tratar de poner eso en un versus con la lógica emprendedora. ¿Mm? Claro, porque Bien. nosotros lo que vemos en el mundo emprendedor es que un mundo líquido, el Estado trata de ser lo más sólido posible, ya lo vamos a ver yéndonos bien para atrás en cómo se ha ido formando esta ideología del Estado y las peleas que ha habido y cómo y qué salidas tenemos hoy. Eh, el emprendimiento es necesariamente pluralista e inclusivo, y está la lógica del socio, no la lógica del policía, no la lógica del fiscalizador, no la lógica del reglamento, y hay que ver si es posible cambiarlo. Hay libros, yo te había comentado, Alexei, como por ejemplo La reinvención del gobierno, un libro que se escribió por ahí por 1994, donde recorren ejemplos en gobiernos locales de cosas de ideología emprendedora que hacen un cambio sustancial en la eficiencia del Estado mismo, digamos. Tú, de alguna manera, ¿cómo te llega esto? ¿Cuál es tu aproximación? Como emprendedor, ¿cuál es tu opinión del Estado? Bueno, yo me hago la pregunta justamente que da título a nuestro programa de hoy. O sea, me pregunto si hay otras formas de repensarnos, digamos, sobre todo frente a un siglo que evidentemente está desafiando todas las instituciones, que tú llamas que estamos en un ambiente líquido. Bueno, el Estado se está desayunando con eso, parece, en el siglo XXI, porque hay mucho trance, ¿no es cierto?, que estamos viendo, y la lógica emprendedora podría dar respuesta a muchas inquietudes, que haya muchos desafíos. Eh, ¿Y cómo vemos al Estado así? Yo, la verdad, creo que poca gente se hace estas preguntas, Rodrigo. Y me gustaría que más gente lo hiciera. Bueno, primero digamos lo siguiente, que nosotros como nos gusta meter la historia, la filosofía y conectarla con el emprendimiento, eso es como nuestro océano azul, primero hay algo así desde el punto de vista de la idea del Estado. Por ejemplo, los emprendedores nos encontramos cada 10 años, en estos últimos 30 nos hemos encontrado con una crisis, el 98 la crisis asiática, el 2009 la subprime, y después vino la crisis social sumada con la pandemia, y esto remueve todo. En el 98, cuando Massad y Aninat subieron las tasas de interés a 14%, prestaban a 20% a los grandes, porque había una crisis de liquidez. Imagínate el que lleva un factor. En cuanto yo me agarré la cabeza y dije, ¿cuántos van a quebrar? Me acuerdo de haber conversado con economistas connotados que me decían que estaba bien, y resulta que esa pura medida borró un 30% de las pymes en Chile, generó 2 años o 3 años después un desempleo, el máximo desde los últimos 15, 20 años en ese entonces, 11%, y nadie paga, paga Moya, nosotros nos tenemos que hacer cargo. Entonces, hay lugares protegidos donde se pueden construir ciertas solideces por un tiempo. Hemos visto que todas las solideces al final cambian, y toda la idea con la que a la generación nuestra, más viejitos, los tatas de 55 años nos educaron, va cambiando, pero en el emprendimiento esto es mucho más potente, ¿o no, Alexei?
O sea, es que Moya está pagando muchas cosas. Yo me pregunto cómo el Estado podría ayudar a Moya a generar riqueza, a generar cosas nuevas, creativas, que incluso paguen las cosas que hay que pagar y generen más. Es ahí donde me pregunto yo si esto que estamos hablando nosotros, ¿cómo verá la población el Estado actual? ¿No es cierto? Porque ¿tú crees que lo ve así como estamos hablando? Bueno, lo que pasa es que en general el Estado en muchas cosas, y lo iremos viendo, aquí no vamos a hacer, no estamos pretendiendo que no haya Estado, ni mucho menos, en muchas cosas tiene mucho donde mejorar. Las arquitecturas por donde ha venido siendo construido son las arquitecturas que muchas de ellas tienen, como veremos, varios años para atrás. Algunas vienen de la época medieval, otras vienen de la época del absolutismo y otras vienen de principio de siglo, la lógica burocrática, inspirada en Max Weber, de un Estado que lo quiere controlar todo. Hay lógicas totalitarias, ya la iremos viendo, pero nosotros decimos que con lógica emprendedora todo se mira de una manera distinta y la arquitectura resulta distinta. Entonces, Alexei, ¿qué te parece si empezamos con la presentación de hoy para después tener la discusión que está y vamos a ir interrumpiendo para ir viendo si vamos quedando claro o no, siguiendo el hilo de lo que tenemos que decir? Démosle, excelente. Dele, man. Entonces, bueno, nosotros en la cuarta ruta pensamos que hay que corregir un error autoculpable. Y el error autoculpable es que nadie nos pesca a los emprendedores. Siento que damos un 50% de la pega, somos 1.800.000, apenas representamos el 15% de las ventas. Y muy poquititos pasan, o sea, de 100 empresas que se crean, 5 con suerte duran 5 años. Y hay algo así como una natalidad de emprendedor, pero también hay algo así como una natalidad de país. Chile es probable, y nosotros decimos en la Fundación La Cuarta Ruta, que tenga que nacer a la creatividad. Hemos tenido vanguardia, en Chile hay mucha gente muy inteligente, hemos tenido vanguardias poéticas con Neruda, con la Mistral, tenemos vanguardias hoy día administrativas, la gente que administra en Chile, producto de esa lógica militar y de la educación cartesiana que llamamos nosotros ilustrada, sirve para administrar, pero no sirve para crear. Entonces estamos frente a una natalidad que hoy día se conjuga también con una nueva constitución y con un país que está explotando. Y literalmente explotando. Entonces nuestro análisis pretende ser crítico. Aquí yo siempre traigo algunos filósofos a la palestra para dar un pequeño barniz. Kant es en la Hoy filosofía... día te trajiste unos buenos, ¿eh? ¿Qué cosa? ¿Ah? Hoy día trajiste unos grandes maestros, ¿eh? Claro, pues Kant nos enseñó en filosofía, la crítica viene de Kant. Él escribió 3 críticas: la crítica a la razón pura, la crítica a la razón práctica y la crítica de la facultad de juzgar. O sea, en el primero de esos libritos llevó la razón al tribunal de la razón. Nosotros éramos llevar al Estado, al tribunal del Estado, a los emprendedores, al tribunal de los emprendedores, y cada uno. Kant era una persona que abominaba del paternalismo, decía que era una ofensa al ser humano. La crítica de la razón práctica es su ética, la idea de las reglas, las normas que tenemos que seguir porque están bien, y él logró hacer por primera vez una ética con todos los valores muy similares y casi los mismos, por ejemplo, que los del cristianismo, pero que no venían de la tabla de la ley. El hombre los podía obtener solo, y esa es su gran gracia. Y la crítica a la facultad de juzgar provocó una revolución que fue el romanticismo, y que es la idea de que en general el arte, la estética, tiene y se puede de alguna manera construir. Tal cual los valores se construyen, el modelo estético es distinto del modelo racional. Entonces él vino, como todos los ilustrados, él le dedica el primero de esos libros a otro autor que se llamaba Francis Bacon, y él viene a decirnos, Bacon primero, que hay que derribar mitos, los mitos de que venían abajo, y salir del dogmatismo. Entonces, todo esto es un llamado a la conciencia y nosotros estamos en esa línea, Alexei. ¿Qué pensáis tú al respecto? Bueno, o sea, primero sobre rescatar a la figura de Kant y su imperativo categórico, me vino al tiro a la memoria esto de tratar a los seres como un fin y no como un medio, ¿no es cierto? Y que de ahí él construye grandes
fórmula ética que han influenciado mucho Occidente, y que obviamente Kant propone, oye, la gente no lo sabe, yo tampoco lo sabía cuando lo estudié, ya comenté en otro programa que estoy estudiando en la U, y me sorprendió un montón de saber que había hablado hasta de extraterrestres, por ejemplo, partiendo desde su propio primer libro que tú planteaste, así que creo que en ese emprendimiento el pensar que Kant creo que es un gran ejemplo que abarca toda su vida un montón de temas. El Estado y los emprendedores debiéramos ser un poco más exigentes con nosotros como sociedad, replantearnos Claro, estas cosas que y estás el hablando tú, límite de pensar en emprendimiento es, criticarnos, digamos. vamos fuera de la caja, digamos, vamos y permitámonos soñar. El emprendimiento para nosotros es un camino de felicidad. ¿Y por qué no pensar un Estado que se preocupe por la felicidad? Como aquí tenemos un gran autor de la felicidad, se nos acaba de morir, Ricardo Caponi, escribió Felicidad Sólida y es una persona que nos invita a que los países no tienen por qué ser multimillonarios. Por ejemplo, un país como Costa Rica es más feliz que Finlandia. Entonces aquí estamos, no sé qué andamos buscando. Si andamos buscando estar todos bien o felices, o andamos buscando más billetes en el bolsillo, y en consecuencia el Estado, las políticas públicas podrían derechamente entrar en una lógica también por el lado del bienestar de las personas, que es una falta de respeto, las colas, que es una falta de respeto, ya entenderlas como una falta de respeto, como una sociedad decente, digamos. O sea, acá es el mundo emprendedor de filántropos, de intelectuales, de millennials, de a pie, de la cultura, de alta tecnología, que son los que, las niñas bonitas, los que todos miramos diciendo cómo lo hicieron estos cabros, lo que de alguna manera está, pero nosotros vamos por el emprendimiento social, por el emprendimiento cultural, intelectual, hace rato. Entonces los emprendedores es el lugar más pluralista. Tenemos emprendedores de las ferias, artesanos, de los más distintos tipos, todos los servicios que tenemos, los supermercados, en la agricultura hay emprendedores, y en la pesca, todo esto tiene una vida muy parecida a los emprendedores. Muchos de ellos se compran después su lanchita, se asocian y van a sacar en la construcción. Yo trabajo ahí hace 30 años y los maestros van y después hacen sus pololos. Nos ha tocado en el recorrido de Chile que de repente un portero me dice, no, en el interior de San Felipe yo tengo mi parcelita y soy emprendedor en la tarde. Aquí emprendimientos más amplios, y esto lo hemos hablado varias veces, Alexei, en que al final del día este es un camino que lo que hace es quitarle responsabilidad también al Estado. Y una de las medidas que nosotros estamos diciendo, cero impuestos para las empresas que facturen menos, qué sé yo, de 1.000 o 2.000 millones de pesos, para que eso se le cobre a los grandes. De partida es muy difícil cobrar ese impuesto, paga muy poco, y los emprendedores pagamos mucho IVA. Si el IVA es el 50% del recaudo, y mientras una empresa grande tiene mucho donde descontar, la infraestructura, la inversión, las compras, como estos 50% y más, algunos dicen hasta 70% del trabajo, al final se paga todo el IVA. Nosotros pagamos IVA por la mano de obra, lo que es absurdo, y de alguna manera seguimos pagando impuestos por todos lados, y todas esas empresas van a morir el 95%, y eso hay que tener conciencia de lo que estamos haciendo. Entonces, lo que nos interesa es que dentro de los emprendedores, también los artistas son emprendedores. Nosotros, tú bien sabes, Alexei, en el barrio Conchitoro trabajamos con muchos artistas, pues puedes hablar tú de algunos de ellos. Oye, Rodrigo, es tan importante esto de lo que estás diciendo, los artistas en general, no sé, por ejemplo, nosotros, nuestro amigo de los Power Peralta, ¿no es cierto?, los bailarines, él haciéndose la otra vez que tiene una conversación con él y con muchos otros tipos, los que hacen murales, cuando un artista se propone,
El Seco nos pintó nuestra sede en la Cuarta Ruta, ahí en el Hotel 33, digamos. Así yo creo que ningún artista se plantea una obra sin preguntarse justamente qué estoy buscando. Yo creo que ahí es donde nosotros partimos con la lógica emprendedora, nos sentimos tan cercanos al arte, porque no puede ser que un país no se cuestione eso, ¿no es cierto? Y esa es la primera lógica emprendedora que deberíamos tomar. O sea, ¿a quién estamos esperando? Porque cuando hablamos del Estado pensamos siempre como en otro. Y la lógica emprendedora del Estado sería, para mí, lo primero sería pensar, yo mismo soy el Estado, de alguna forma. Eso. Y hoy en día empresas como Corner Shop, que son las niñas bonitas, que son los Bam Bam Zamorano, Not Company, Notco, estos fueron alumnos míos, los de Puntaje Nacional, y esto es un emprendimiento filantrópico que logró que personas de Putre, en el norte, entraran con Puntaje Nacional en su primer año. Me acuerdo que lo hicieron. Qué buena iniciativa. Alumnos míos. Emprendimiento social. Así es. Y estos últimos son así como parecidos a esos señores que aparecen en la foto, Steve Jobs, Elon Musk, qué sé yo, Bill Gates, que están. Pero hay emprendedores sociales, nadie sabe. Si tú le preguntáis al padre Hurtado, quizás te hubiera dicho, no, yo soy un curita, quiero salvar almas. Tremendo emprendedor. ¿Cómo encontráis de emprendedor al padre Hurtado por el Hogar de Cristo tú? No, o sea, yo también estudié en una fundación hecha también por un padre emprendedor, que era Marcelino Champagnat, y comparto, y no solo, y los otros emprendedores, los que mostraste antes, también los veo así, también los veo un ejemplo, y creo que tenemos que dejar de relacionarnos, y aquí obviamente que un tirón de oreja a los grandes emprendedores que no actúan en el rol que corresponde, con la ética, y que no representan los valores que estamos mostrando acá, porque si uno llega a ser un gran emprendedor, debería aportar al ecosistema, ¿no es cierto? Que es lo que nosotros estamos siempre hablando, Rodrigo, porque la mayoría de los emprendedores pequeños nos vemos más bien entorpecidos que apoyados. Y esa es la gran pregunta, ¿cómo hacer un Estado que nos favorezca, ¿no es cierto, Rodrigo? Sin duda. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Gráficamente hay un mar rojo donde está el 95% de los emprendedores y aquí al lado derecho están algunos de alta tecnología, como los últimos que mencionamos, y hay que optar preferencialmente por esto, porque tiene muchos beneficios hacerlo y además porque no sabemos cuándo caemos en la vida del emprendedor y el Estado tiene mucho que decir. En consecuencia, lo que vemos es que los monopolios, los oligopolios, se me tupió la lengua, los negocios regalados, inclinan la balanza hasta un 85% de las ventas, 80-85%, y todo el resto pesa poco, y tenemos que caminar a algo más parecido a Alemania, donde el 60% son empresas medianas de las ventas. Y para esto hay que invertir. Este es un principio de inventiva, la inversión, invertir la manera en que estamos mirando y mirar el Estado. Nosotros proponemos desde el emprendimiento y abrirnos a que buena parte de la vida del emprendedor es una vida de un humanismo en que tenemos miedo, pena, rabia, pero estamos alerta, deseo, alegría. Mucho emprendedor que yo veo en la feria o en las plazas de Chile vende sopaipilla, o Patricio me contaba una vez en la Feria San Felipe, yo con este carrito anticucho alimento 7 bocas y mi único problema es explicarle a mi hija chica de por qué me llevan preso. Y estamos tratando a nuestros emprendedores como delincuentes en un estado casi policial. Esas son cosas que debiéramos preguntarnos si están bien o no. Entonces, la temática de hoy es la problemática del Estado. Y en la problemática del Estado, pues estamos obligados a elegir ahora, y ahora se ha bifurcado el camino, y en lugar de tener algún tipo de consenso, hay quienes nos están tratando de conducir hacia el camino, los caminos que anteriores, y nosotros proponemos mirar hacia el otro lado. Entonces, algunos quieren tomar una micro, otros quieren tomar un taxi, ojalá hubiera un avión para irnos acá, pero en el Estado hay algo así como los estados se inflacionan. Miren el estado de Argentina, da el 50% de la pega, pero no puede, no tiene plata, no tiene la capacidad de crear valor a ese nivel. Si lo pudiera hacer, nadie se lo discutiría, sería la papa que el Estado nos pudiera dar a todos la pega, pero ¿no te parece, Alexei, que esa cuestión
no ha resultado nunca, pues si nadie nos creerán tontos que vamos a creer que con el Estado nos va a solucionar todo, digamos. Los bonos paliarán un poco, pero no nos dan solución. No, es que justamente, o sea, un país sano es un país que 1.800.000 emprendedores, que es una fuerza creadora, que, oye, lo estábamos conversando quizás el otro día o hoy día en la mañana cuando preparábamos este programa, sobre cómo en otros lados, no vamos a decir dónde, pero sabemos en otros lugares donde la cultura emprendedora realmente es fuerte, ¿no es cierto? En Estados Unidos, por ejemplo, Canadá, por decir algo top, pero hay muchos más, o sea, Singapur, no sé, no quiero entrar ahí en la competencia, pero en todos esos lados se valora a los emprendedores y cuando cometen errores. ¿Y qué emprendedor no va a fracasar? Yo te lo comentaba en otros ámbitos bancarios, si te piden y te preguntan, ¿usted ha intentado algún emprendimiento? Si lo ha hecho 4 veces y ha fracasado 4 veces, ahí recién te prestan plata en serio. Y por eso la gente joven emprende desde joven. Y se equivoca otras veces y aprende. ¿Cómo lo vamos a hacer si no nos dejamos aprender, digamos? Y ese es el principio invertido, lo miran al revés. Y de repente nosotros estamos tan seguros como estamos mirando las cosas. Por eso tenemos a este búho emprendedor para que nos preste ojo a emprendedores. Entonces, el Estado tiene muchas problemáticas. La problemática más evidente es la problemática del poder. El Estado tiene mucho poder y además tiene muchos recursos. Y desde antaño ha habido en Chile guerras civiles por el problema de que cuando el Estado agarra muchas lucas, se pone difícil. Por ejemplo, en el salitre, después de la guerra del Pacífico, no pasaron, qué sé yo, 11 años y estábamos en una guerra civil porque no se le quería quitar ese poder al presidente, con toda razón, se lo agarró el Parlamento y ahí pasaron 30 años más para que recién viniéramos a tener una seguidilla de regímenes socialdemócratas que fueron solucionando varios problemas. Pero el Estado ejerce fuerza y no ejerce fuerza a los emprendedores. Y nosotros decimos, ¿por qué este gallo no sería amigo nuestro? ¿Por qué no, y esta es una de las medidas que tenemos, acompañar a los emprendedores en lugar de ponerle tanta traba para empezar y que haya un año y medio para ponerse al día con la idea del profesor, de la enseñanza, del partner? ¿Y por qué el Estado no se asocia con su gente, con el valor que se puede crear en ello? La universidad en Estados Unidos, no el Estado, pero en Chile tampoco funcionan igual las universidades, si tú haces un negocio en conjunto con ellos, se llevan un 5%. De repente, uno debiera tener mucha más libertad de elegir el régimen tributario y alguien que quiere ir a estudiar afuera o acompañar a hacer negocio afuera. Fíjate que todos estos cabros que han hecho negocio han pasado por Estados Unidos de una u otra manera, los de Corner Shop, los de Nordco, el de Betterfly. Todo esto han pasado por Estados Unidos. Entonces, nosotros estamos diciendo, paremos un poco y veamos y pensemos bien, con un poco más de profundidad, no en esta reducción de que el Estado sí o el Estado no, un sí o un no, un 0 o un 1, y vamos mirando la historia. Entonces, hay un problema de que se genera una guerra por el botín, por el Estado, y estos que están ahí serían los señores de los partidos políticos, que tienen la llave truncada. Por eso nosotros, fieles defensores del PDG, donde hay un montón de emprendedores, un partido de puros independientes, para dar tiraje a la chimenea y para no monopolizar los cargos, no solo la posibilidad de postular a cargos populares, sino que la administración pública, y ahí estamos proponiendo la medida. En Chile hay mucha gente capacitada y una manera es seleccionar por tómbola obligatoriamente. La tómbola está desprestigiada. En el minuto de que Bachelet la propuso para el colegio, quizás la propuso para el peor lugar, pero intelectuales enormes, como Sandel en Estados Unidos, un filósofo moral, dice, hasta que en Harvard debieran reducir la lista, ellos postulan 40.000 a Harvard, entran 2.000. Él dice, si hacemos una lista corta de 10.000 y hacemos tómbola, la gente va a creer y va a estar más agradecida porque va a saber que la suerte tuvo algo que ver. Estos meritócratas que son como leones, así que creen que se lo han ganado todo, de alguna manera no están haciendo mal. El problema de la guerra por el Estado es un problema
para sacar. Entonces, si tú tienes puestos públicos, y claro, los partidos que propongan, los independientes que propongan, el gobierno que proponga, y hagan una tómbola así. Para cada cargo en Chile hay muchísimo más de 10 personas capacitadas. Y nos llevaría a poder tener sorpresa. Entonces, la tómbola es un tema. El Estado también tiene que vérsela con el problema de la justicia. Y ahí todos están de acuerdo. ¿Y quién más va a dar justicia? Si no, retrocederíamos mucho. Y de las leyes, digamos, y de la legalidad. Pero hay veces que en este mismo tema también hay inflación del Estado, exceso de leyes. Nosotros pensamos que el Parlamento podría gastarse 4 y hasta 8 años en puro revisar las leyes que están ahí, para ver si están buenas o no. Ni una ley con lógica emprendedora. ¿Cómo hay lógica emprendedora? Fíjate que en la constituyente hay 4 emprendedores con suerte, me cuentan, y si hay 4 emprendedores con suerte, ¿cómo va a salir eso con lógica emprendedora? La constitución nueva. Entonces, las inflaciones son en todos lados por parte del Estado. Tenemos el problema del orden, y hoy día esto es crítico en Chile porque muchos emprendedores o dueños de locales o cosas de estas están siendo vulnerados en sus derechos, y yo no entiendo cómo algo tan de sentido común. A mí me duele cuando hay un emprendedor viejitos que han trabajado, tienen su local, se los quemaron, ellos educaron a todos sus hijos, paseándonos por las distintas ferias. Me acuerdo en San Felipe, una señora que ya tenía como 5 o 6 locales, me decía, mira, yo empecé así, con 4 cajitas a emprender en la micro, y ahora tengo todos estos locales, eduqué a todos mis hijos con mucho orgullo y con mucha autodeterminación, y de alguna manera después los queman, ¿y quién paga? ¿No te parece, Alexei, que el Estado debiera hacerse cargo de no ser capaz de mantener el orden público, ser responsable? Como nosotros cuando metemos la pata quebramos, caemos en DICOM, nos vamos a la angustia, nos castigan, y el Estado puede hacer lo que quiera, el ministro puede hacer lo que quiera y lo premian, lo mandan a las Naciones Unidas después. Bueno, en realidad no debería hacer lo que quiera porque la ley dice otra cosa, y yo comparto contigo siempre. Es indignante, o sea, indignante que personas que le dedican su vida tengan que estar a merced de, oye, ha hablado cosas muy relevantes de lo que estuviste hablando recién, y me llevaba todo el rato que tú hablabas sobre la lógica de la guerra que impera, me parecía, te digo, Chile se puede gastar los recursos que se está gastando los supuestos líderes nacionales en discutir y en pelearse el botín, como dices tú. ¿Y cuánto es? ¿Por qué? Discúlpame, o sea, tenemos que gastar nuestros recursos, nuestra energía en cómo crear valor. Y veo que hay un montón de discusiones y foros, y tú me hablas de la Constitución, es lo mismo, o sea, veo un montón de discusión para ver quién tiene la razón, y nosotros en el emprendimiento sabemos que o se tiene razón o se tiene éxito. Claro. Bueno, yo creo que en el fondo las problemáticas son muchas. Hay una problemática de los monopolios en general. El Estado es un monopolio y entrega monopolios, y eso lo vamos a ver en un ratito más. No es de ahora, de siempre, desde la época feudal que el Estado se financia entregando monopolios, o los oligopolios, que son negocios que uno de los sustos es que puedan fijar el precio. Eso en general en una economía abierta ya no pasa, porque si no llega el producto desde otro país. Pero otro de los problemas es que no permiten el surgimiento de otras empresas y tienen estancado a 1.800.000 chilenos que cuesta surgir. Pero hay abusos de todos lados. El Estado mismo, en muchas cosas, como un monopolio, y ciertos funcionarios públicos demoran los permisos de una manera impresionante, y en todos los lugares tenemos, tanto como en la banca como en el Estado, tenemos gente que depende mucho de quién te toca. Hay mucha gente que decía, oye, el banco depende del ejecutivo que te toca, porque si el gallo es un pro emprendimiento te va a ayudar. Lo mismo pasa en el sector público. Yo me he tocado también con gran gente que lo que quiere es ayudar y está ahí por el servicio público, pero de alguna manera necesitamos asegurarnos que las instituciones garanticen eso. Entonces, la inflación del Estado también llega por el lado de
ejercer demasiado discrecionalidad, demasiado poder monopólico, y de que la gente que trabaja en el Estado también obtiene un puesto monopólico, o sea, trabaja de por vida. Y todos estos puestos dicen, yo me acuerdo, siempre se me viene a la mente el conservador de N. Raíces Santiago, que es un caso extremo, pero los notarios y todo, que duren 8 años. ¿Qué más van a durar? Son propuestas que nosotros seguimos haciendo. Entonces estamos frente a un puzzle, a un rompecabezas, y como siempre en la cuarta ruta queremos mirar para el otro lado, ¿o no, Alexei? Sí, y no en una actitud de mirar para otro lado porque sí, digamos, o sea, es evidente que estar discutiendo cosas eternamente y no estar en la solucionática. Oye, ¿cuánta creatividad se está bloqueando producto oye, a lo mejor no sé si tengamos la razón. El tema es que se tiene que discutir para lograr avanzar, digamos. Y ahí es donde los emprendedores, obviamente que nos hacemos grandes preguntas, pero sobre todo esperamos participar de las respuestas. Las respuestas que vayan a ir hacia como decís tú, un Estado que acompaña el emprendimiento. Hay muchas organizaciones que han estado trabajando, digamos, justamente para, no sé si puedes decirlo así, o educar al Estado para que aprenda y cambie. Ahora es, como decís tú, muy sólido a veces, ¿eh? Y uno termina a veces pegándose cabezazos, pero es justamente, yo creo, lo que la ciudadanía espera. ¿Ah? Que ecosistemas como tú nombraste en el barrio Conchitoro, ahí el proyecto La Cuarta Ruta, sean sinergizados tanto por la sociedad como lo intentamos hacer, por los ciudadanos, pero también por las organizaciones estatales. Claro, nuestra tesis en la cuarta ruta es que tenemos que Hay juntar espacio para todo. intelectuales, emprendedores, porque nos hemos dado cuenta que ganamos y estamos creando un barrio para que eso ocurra. Entonces, lo que estamos proponiendo es el gran salto del Estado, y ese gran salto es hacia un Estado emprendedor que, ojo, tal cual la ideología de la cuarta ruta no existe en ninguna parte del mundo, está planteada por nosotros acá, y ese es un problema, porque acá te dicen, oye, ¿y en qué lugar funciona esto? Y uno dice, ¿por qué tiene que funcionar en algún lugar? Evalúala. ¿Cachai? Veces que te cuadra, pero no, parece que nadie es profeta en su tierra. De la misma manera, el Estado emprendedor, verdaderamente emprendedor, ideológicamente emprendedor, no existe en ninguna parte del mundo, y sería bien bonito que desde un país como este se planteara. Para esto vamos a hacer algo así como una genealogía de los estados. ¿Por qué los estados son como son, digamos? Y esto en el mundo, principalmente en Occidente, pero en el mundo, en muchas otras partes, se han repetido algunas partes de estos estados o han tenido pequeñas variaciones, pero en general estamos hablando, todo lo miramos así nosotros. Igual esto lo hemos vivido en el curso los que somos más viejos, de 55 para arriba. Mirábamos televisión cuando chicos, a los Picapiedra, en ese primer televisor Antú blanco y negro que está allá atrás, y ha venido surgiendo, y los estados es lo mismo. Hay un estado más atrás, todo igual, en el emprendimiento es lo mismo que la evolución humana, y lo que sí es cierto es que aquí hay como una genética, lo que está en el primer televisor de alguna manera se va conservando, ya sea en la idea, aunque se haya mejorado, pero siempre es como un progreso genético esto, y los estados han progresado igual. Si uno mira para atrás, del siglo XVIII para atrás, o sea, de la época antes de la Revolución Francesa, de los regímenes absolutistas, desde el Imperio Romano, los estados eran estados administrativos. Después, en el siglo XIX, un estado policial, nacen imitaciones de estados absolutos, los estados totalitarios. En el siglo XX nace el Estado burocrático y que se conlleva con lógicas de mirar las cosas. Por ejemplo, el keynesianismo, que es la idea del Estado que actúa en las crisis, no está muerto. Hoy día ha tenido que resurgir producto de la crisis actual. Ha habido Estado industrial o de fomento de la producción y Estado subsidiario. Lo que no ha habido es Estado emprendedor. Entonces, siempre cada estado tiene una promesa, y esa promesa, bueno, todos bien sabemos que rara vez se cumple, pero vamos a analizar las distintas promesas. El estado del siglo XVIII, el estado de los reyes,
¿qué buscaban los reyes? Y para atrás estoy hablando, en el fondo recoléctame plata, y el Estado era un Estado administrativo, puros cobradores de impuestos, y si no pagáis, te quito el título nobiliario, y si no pagáis, y necesitaban en el fondo harta plata. ¿Para qué? Para ir a la guerra, para conquistar, y lamentablemente en una economía que el gobierno era pura extracción. Estábamos extrayendo, y esa lógica está presente hasta hoy día. Si hoy día todos los candidatos presidenciales están todos subiendo los impuestos, salvo el PDG, que tiene el programa más emprendedor de todo, más radicalmente emprendedor. Y en la cuarta ruta nosotros tenemos uno más radicalmente emprendedor todavía que el PDG, porque como no estamos con ganas de captar votos, sino más bien de cuestionar verdades. Entonces los estados extractivos tienen un problema, que cuando se inflaciona mucho eso, en Francia desde Luis XIV para adelante le subieron, creo que en 10 años, 10 veces el impuesto a la sal hasta que termina, y esto puede terminar en una revolución. Y esos son los problemas, que cuando todo se inflaciona tenemos problemas, y esa revolución fue la Revolución Francesa, que para bien nos trajo una ideología. Nos dijo, los seres humanos deben entenderse, cambiamos el soberano del rey a el pueblo, y deben entenderse y tratar de buscar 3 valores: la libertad, la igualdad y la fraternidad. Nosotros hemos escogido la libertad como uno de esos valores y hemos sumado otros a la cuarta ruta. Después viene la idea de un Estado policial. ¿Y quién no se ha sentido agredido por impuestos internos, agredido por muchas instituciones del Estado, que lo único que te tratan es como si que fueras un delincuente? En Chile, si pasáramos el filtro de impuestos internos, más del 90% seríamos todos delincuentes. Entonces, hay que simplificar estas normas, y ahí va la segunda propuesta, que es básicamente cero papel. Cero papel. Nosotros debiéramos poder pagar, por ejemplo, los sueldos en una cuenta en el Banco del Estado, y pagar el bruto y no tener que hacer nada, digamos. O sea, en el fondo, que se pague la AFP, la ISAPRE, el trabajador debería ser responsable y eso ya es información pública, de certificar cuál es su ISAPRE, su AFP. Nosotros estamos siempre demostrados, estamos depositando en una cuentita, mucho menos gasto en el tema, y salirnos de esta lógica de que parece que tenemos un ejército que está en contra de nosotros. El Estado totalitario llega como inflación de ese Estado. Hitler, por ejemplo, o Stalin, o bueno, acá, ¿qué? Maduro, Chávez, lo que hizo Fidel Castro. El Estado totalitario es un Estado francamente peligroso, no porque lo diga la gente derecha o no, es un Estado que los liberales no queremos, los pluralistas no queremos que el Estado no funcione. Entonces, hay inflación del Estado también cuando se vuelve totalitario, y esto conduce a los países a guerra. Miren Argentina, cuando tenía a Galtieri, terminó en guerra con Inglaterra. Estas son imágenes de lo que provocó Hitler con la idea de un Estado totalitario. Entonces, eso sería otro de los televisores que están ahí en la genética del Estado, y que todo eso encuentran de alguna manera un camino. El Estado burocrático surgió por ahí por 1915 con la idea de un filósofo que se llamaba Max Weber, y el Estado burocrático lo que quería era ponerle coto al robo. Se robaban mucho antes y al final era muy liberal, y quería crear la máquina perfecta. Es un Estado en que se persigue la administración perfecta, y hoy día se puede hacer eso mucho más fácil con la inteligencia artificial, y un Estado que empezó a decader de 1980 para adelante, desde la Margaret Thatcher, Ronald Reagan. De ahí empieza a decader ese tipo de Estado. En consecuencia, su lógica es una lógica maquinalista, industrial, ilustrada en términos de la cabeza, que en el fondo todo tiene que estar de alguna manera, construir la máquina perfecta que funcione, y que cada persona y pieza sea un engranaje, y la idea de construir al burócrata perfecto. Pero eso también se inflacionó, y hoy día vemos que
hay trabajo de por vida, no se puede tocar a muchos funcionarios públicos, y la verdad es que cuando hablamos de justicia, hablemos de justicia para todos los lados de la sociedad. Nosotros creemos que si los puestos duraran solo 15 años, y ya que hoy en día nunca sabemos cuándo caemos en emprendedor, si es que de repente porque se nos ocurrió una idea, porque tuvimos una suerte, porque teníamos vacaciones, o porque nos echaron, o porque jubilamos y no alcanzan las lucas. Bueno, si la gente del Estado supiera que va a caer a emprendedor, a lo mejor trataría mejor y tendría la empatía para generar un Estado más amistoso con el que viene de afuera y necesita también, muchos de los que vienen los emprendedores, simplemente que no lo molesten. Entonces, ahora, hasta aquí, Alexei, cuéntanos más o menos qué reflexiones te salen. Bueno, aquí tocaste varios temas interesantes. O sea, la verdad que a veces al escuchar la exposición, me doy cuenta que la gente critica muchas cosas que en realidad son obsolescencias que tenemos en nuestra sociedad. Y nos quejamos todos los años que hay elecciones de que se repiten los errores. Y bueno, si uno sigue haciendo siempre lo mismo, ¿cómo no se van a repetir los mismos errores? Y justamente hoy día estamos en un siglo lleno de cosas fantásticas, la inteligencia artificial, la automatización y la globalización en el buen sentido, digamos, no en el sentido de quizás de que los países se pueden perder en un mundo global, sino más bien en cómo nos podemos preparar para las posibilidades que tenemos. Y ahí yo veo que todo esto que haya estado describiendo, Rodrigo, está no solo obsoleto, sino que generando una crisis. Porque nosotros necesitamos, lo voy a plantear de una manera distinta, creo que Chile necesita el Estado emprendedor, es fundamental para el éxito en el siglo XXI, y la sociedad, aunque no lo sepa, lo pide desesperadamente. ¿No? ¿Por qué? Porque es tan complejo lo que viene, no nos vamos a poner lateros, pero si la gente se pusiera a investigar, ni los más grandes centros de estudio pueden predecir lo que va a pasar en los próximos 30, 20 años más. Entonces necesitamos un país con muchas antenas, por decirlo así, con mucha gente creativa, y yo creo que ahí los emprendedores somos los llamados. Cuando hablamos de Estado emprendedor, también podríamos pensar en una alianza, ¿no es cierto? Siempre pensamos en esta cuestión de un Estado que nos anda persiguiendo, nos anda cobrando quizás para qué. Un socio, un socio. Exacto, un Estado más los emprendedores. ¿Cómo te veis entrando a una oficina de impuesto interno diciéndole al fiscalizador: hola, socio, ¿cómo está? ¿Qué negocio vamos a hacer hoy día? Oye, sigamos con la última. Si nos va bien, él recibe más impuestos y puede hacer más cosas. Y recibe su sueldo. Oye, entonces, después viene un Estado industrial. Este Estado industrial en Chile es un Estado que el que lo promovió muy fuertemente fueron los gobiernos radicales. El que está ahí es don Pedro Aguirre Cerda, para los cabros que no lo conocen. Él decía gobernar y educar en su... pero él creó esos gobiernos, muchas de las empresas estatales, la CAP, la ENAP, qué sé yo, la aerolínea La Deco, Endesa, un montón de empresas que se terminaron vendiendo 40 años después, pero que los privados no podían hacerla en ese minuto. Este modelo no solo Chile lo copió, pero venía de antes. La Unión Soviética tuvo 70 años, 50 de progreso notable, porque era una economía, cuando llegaron los bolcheviques al poder, que era agrícola y tenía todo por industrializar. Y el gran problema que tuvieron después de 50 años es que no le aplicaron creatividad, o sea, fueron perdiendo energía, y después surgió la idea más audaz de los chinos de transformarse en capitalistas siendo totalitarios, cosa que existe en el mundo, y ahí hubo una inflación del Estado por la vía de querer hacerlo todo y dejarlo ahí fijo, pensando que el mundo no iba a cambiar. Y nosotros los emprendedores sabemos muy bien que hay algo así como destrucción creativa o creación que crea nuevos mundos, nuevos mercados, nuevas maneras de satisfacción. Por último, nosotros hemos vivido un Estado concesionario. El Estado concesionario en Chile empieza en el gobierno de Elwin. Don Carlos Hurtado estuvo a cargo, ministro de Obras Públicas, de diseñar todas las leyes. Fueron 4 años puras leyes, y después lo tomó Ricardo Lagos
como ministro primero y después como presidente, y él es conocido como el presidente de la alianza público-privada. Nosotros queremos ampliarle una pata a eso, es decir, público-privado y filantrópico, porque la filantropía es muy importante, ya tendremos tiempo de hablar en ella. Y ahí están las concesiones de las carreteras, las concesiones de las salmoneras, las concesiones de los puertos. En las carreteras se invirtieron 50 años de lo que se invertía en Chile. Entonces aquí la pregunta no es si esta alianza es buena o no, porque nosotros la evaluamos positiva. La pregunta es por qué el Estado, después que tiene estos tremendos negocios, los sigue regalando o se prestan para la corrupción y para renovarlos con malas artes, y de alguna manera cada vez haciendo un caminito más, cuando el Estado hoy día con las carreteras que tiene podría, si se hace de ellas y busca una manera más emprendedora de administrarla, podría incluso subsidiar todo el transporte público, o sea que los que andamos en auto pudiéramos saber y estar satisfechos de que estamos ayudando a que las personas, los jóvenes, los adultos mayores y el resto de la población, los mismos trabajadores y emprendedores, puedan pagar un tercio de lo que vale la locomoción solo con el tema de las carreteras. Entonces, estas cosas hay que mirar para adelante, no mirar para atrás. Si se logra captar y el país da confianza para atraer capitales, vamos haciendo alianzas, pero vamos eliminando las pifias y eliminando los monopolios, digamos. Este Estado funciona algo así como financiero, lo que va a buscar son las lucas al sector privado. Entonces, de alguna manera, el Estado es la mayor política del Estado de Chile, aparte de las empresas públicas. Las otras dos mayores políticas, la más importante ha sido la política de vivienda. Fíjate que, Alexei, tú sabés que con 200 lucas que tú te comprabas una casa con el subsidio en Colina, al frente de la cárcel, donde en la comuna en que vivo yo, con 200 lucas hoy día la están vendiendo a 25 millones de pesos, pero en otros lugares las viviendas sociales, a veces con 200 lucas, 1 millón, se llegan a vender hasta 50 millones de pesos, y si está ahí en un lugar como La Laguna, ¿cómo se llama? En Maitencillo, en Zapallar, las casas se están vendiendo a 200 millones de pesos, casas que eran de este tipo. Entonces ahí nosotros lo que decimos es, con ojo de valor, la política de vivienda tiene que preocuparse de que agarren el máximo valor las casas. Tenemos arquitectos de excepción. En Chile hay 5 arquitectos, dicen los mismos arquitectos, de la calidad que en Japón hay 10, o sea, la mitad, y ellos tienen 10 veces la población. Chile podría planificar mucho mejor su vivienda social pensando en la plusvalía, y ahí, hoy día que hay muchas tomas y hay muchos problemas de habitación, tenemos que salir adelante. El presidente Lagos decía, cuando lo retaban porque no había puesto estacionamiento de auto en las casas y cómo se le ocurría, y él decía, ¿y hace 15 años usted sabía que iba a tener auto? No, pues, yo tampoco me lo imaginé, decía. Entonces, no hay que ser tan crítico con los errores, hay que buscar hacia adelante cómo solucionamos esto y cómo damos valor. La vivienda es un lugar fundamental donde se puede intervenir. En la Cuarta Ruta tenemos mucho conocimiento desde el lado inmobiliario. El otro tema es la educación. La educación, el Estado educador viene de algo que hizo la Iglesia. La Iglesia llegó a educar acá, los padres franceses, los jesuitas, está en el eje central, y el eje central también de muchas cosas de filantropía, y se fueron creando universidades como la Universidad de Chile, la Católica, la Santa María, de excepción, hecha por un filántropo como don Federico Santa María. Toda su fortuna hacer una universidad para educar, porque él decía que el deber de las casas pudientes está en los patios de la Santa María, es educar a el proletariado, al pueblo de su país. Y aquí tiene un ejemplo que ha durado un montón de tiempo. De alguna manera, educar es esto. Papá lo hacemos todo. En consecuencia, el Estado puede mirarse de muchos otros lugares con muchas otras lógicas, no solo con la lógica paternalista, sino que con la lógica de emprendedora, puede ser la lógica concesionaria. La emprendedora es la que estamos proponiendo como la novedad, porque nuestra pega es miremos fuera de la caja y veamos cómo se hace. Si estudiamos bien estos
sabremos, hay literatura de más de 20 a 25 años con ejemplos de lógica emprendedora explicada al Estado, y aquí parece que no lo supiéramos. Américo, ¿estamos bien con la presentación? Alexei, reflexiones, amigo. Bueno, el tema del valor. Creo que cuando uno piensa el Estado y piensa en crear valor en todos los niveles, tanto económico, social y cultural, como que me cambia el tiro la película. ¿Ah? Este tema de estarse repartiendo un botín, de gastarse todos los recursos durante y antes, o sea, antes mientras se pelea los cargos y luego durante, todo en fin de pelearse el poder, en vez de crear un ecosistema, porque cuando ya no nos vemos como equipos que están peleando, entre comillas, aunque obviamente eso está hablando de un idealismo, te digo yo, pero estamos aquí hablando, tratando de salir de la caja, entonces hay que soñar un poco un ecosistema como el que estamos soñando en Conchitoro, donde todos los actores colaboren, porque no estamos hablando de que no se genere riqueza, no se generen empleo, pero no empleo monopólico, ¿no es cierto? Como, oye, te doy un favor, sino que se generen empleos producto de la creatividad, que todos los factores que están ahí se conjuguen, se colusionen como se está de moda, ¿no es cierto? Pero se colusionen para apoyar proyectos creativos que calcen con los valores sociales, ¿no es cierto? Y no se colusionen para proyectos pencas que la única rentabilidad está en los que lo inventaron. ¿Ah? O sea, en eso estamos atrasados. ¿Y sabéis qué? No es fácil hacerlo, porque el día que nos pongamos de acuerdo, hacerlo bien va a ser difícil, por Rodrigo. Así que sí, agradecido por todos los millennials y por toda la gente de todas las edades, en realidad, que se la está jugando en el mundo del emprendimiento, emprendimientos sociales. Oye, tocaste este tema durante la charla. La mayoría, si no, te diría que casi todos los niveles de excelencia en temas sociales como medio ambiente, derechos sociales, etcétera, los han puesto organizaciones privadas, que luego han generado incluso movimientos sociales que luego generan cambios en el Estado. ¿No? Y rara vez, aunque algunas veces sí ha habido grandes cambios a veces en derechos y cosas así, lo ha puesto desde el Estado hacia abajo. Entonces, el emprendimiento siempre ha estado en la vanguardia de imponer nuevas formas de relacionarse. Obviamente porque necesita ir para adelante. Ahora, debiera ser más entendido esto. Por ejemplo, yo conozco el caso, soy amigo de los Valparaíso en Colores, de Horacio Silva, una ONG maravillosa, con muralistas que están hoy día de nivel mundial. El Inti está en Barcelona, se fue a Francia hace mucho tiempo, le vende cuadros a bono a músicos internacionales. El Seco tú lo conocí por los trabajos que ha hecho con nosotros. Y estos muralistas vienen y me cuenta Horacio que él iba a la Corfo y nadie le entendía. Hoy día se sabe que hay todo un ecosistema de turismo que genera todo el muralismo y se están juntando puntas. Walmart, con Bajo de Mena, está yendo a buscar a estos pintores para hacer producto y salir con ellos. Nosotros estamos potenciando eso desde el lado PYME también en la fundación y conectando a los muralistas con los de cerveza artesanales para producir latas de colección con arte, que los marcos de bicicleta vengan pintados por muralistas. Entonces, hay mucha potencial en esto y Chile tiene mucho potencial cultural en el emprendimiento. Muchos emprendedores de excepción nos llegan. Entonces uno dice, estas personas que están aquí con este nivel de creatividad, de empuje, de resistencia, que es mentira, que andan puro preocupados las lucas, la mayoría trabaja por menos de lo que podría ganar en otro lugar, pero está feliz porque le gusta su proyecto. Entonces, trabajar y volver a esa ética en que nos guste también el Estado y en que nos sintamos todos parte de un mismo buque y no estar peleando las tres, que desde la Revolución Francesa las tres únicas, o eres de derecha, o eres de centro, o izquierda, o sea, socialdemócrata, o eres capitalista, neoliberal, conservador, o eres rupturista y ¿cómo se llama? Y querer en el fondo rehacer todo de una manera que los emprendedores lo entendemos eso, si nosotros soñamos con inventar, crear nuevas reglas. El autor de esto, de la idea de legalidad, decía, el que
el que crea nuevas reglas es verdaderamente el genio. Entonces, eso es más o menos lo que tenemos. Alexei, cierra tú esta conversación de hoy día. Hemos querido salir de los 140 caracteres y poner a disposición de la política hoy, porque estamos en un problema crítico, un análisis más profundo, un análisis que sea un long seller, como se dice en el libro, no un bestseller, que la idea es que profundicemos, salgamos del reduccionismo, miremos al Estado en todo su contexto, de todo lo que hace y veamos cómo lo mejoramos para que no sea esta máquina burocrática que si queremos dar 100 pesos lo tiramos a través del Estado y a la gente le caen 10 para hacerlo obviamente más eficiente. Oye, y un reconocimiento, yo en mi carrera he conocido grandes personajes en el Estado, voy a decir nombres, no organizaciones, pero Patricio, Lorena, Yanna, Francisco, grandes emprendedores, intrapreneurs, y ¿sabéis qué? Luchando contra las estructuras que nosotros estamos diciendo. O sea, hay mucho capital humano en Chile, incluyendo en el Estado, que soñaría con poder sinergizar mejor los recursos para que todos crezcamos. Así que me quedo con esa reflexión de ser partners, de encontrarnos aquí. Estamos tratando de poner oportunidades de mejora, como se dice, y ir para adelante. ¿Eh? Ojalá ir en la acción, pues, como en el barrio Conchitoro. Tal cual. Ahí estamos. Muchas gracias, amigos. Gracias, Américo, por todo. Un abrazo grande. Nos vemos en la próxima semana. Chao, la ruta de Chile, una cuarta ruta junto con el PDG.